Recientemente estábamos conversando sobre una expectativa neta de empleo del 11% para el tercer trimestre de 2026, según una reciente encuesta de empleo de Manpower Group. Hoy nos acompaña el doctor Eric Molino Ferrer. Él es economista, consultor consultor de finanzas corporativas, porque tenemos que ver la otra cara de la moneda, y es precisamente el tema del desempleo. Mira lo interesante, la expectativa de empleo versus estas cifras o tasas de desempleo, que entiendo pasó del 10,4 al 9,4%. Es lo que manejamos acá. Doctor, cuando usted ve esa cifra, realmente, ¿qué lectura le hace? Bienvenido. ¿Estamos realmente ante una recuperación sostenida del mercado laboral, o todavía es muy pronto para hablar de una mejora estructural en materia de economía? Siempre es un placer estar contigo, Edna. Mira, varias cosas. Normalmente, uno en otros países puede darle seguimiento al desempleo de manera mensual o trimestral. Y esa es la manera más efectiva de saber si las políticas públicas están dando resultados o ha habido una evolución que sea medible y cuantificable. Una golondrina no hace verano y uno al final no quiere ni para negativo ni para positivo tomar una observación que no es. Eso para arrancar. Sí hemos sentido que ha habido un aumento, digamos, en la actividad económica, porque lo podemos ver en otros indicadores que no son empleo, pero que tienen que ver con el consumo, como por ejemplo, cómo se ha aumentado la recaudación, tanto en planilla, es decir, el impuesto que nosotros todos pagamos cuando estamos emplanillados de impuesto sobre la renta, y la recaudación que tenemos también a través del ITBMS. Ambas medidas tienen que ver con consumo, ambas medidas tienen que ver con poder adquisitivo, y sí hemos visto, digamos, un aumento. El Mitradel también ha estado reportando recientemente, de hecho, en unas declaraciones que ha hecho la ministra, que tiene no la información del desempleo, pero del número de contratos, ha mostrado un aumento en los contratos. Eso es alentador y son, digamos, Claro. primeras señales de que cosas podrían estar mejorando. Entonces, para darte una respuesta objetiva, Ujú. todavía no tenemos las cifras oficiales. Estas son cifras basadas en un observatorio que tiene el Mitradel, que, como te comenté, sí Claro. tiene un pedazo de la cadena importante que es los contratos, y esa es, digamos, una de las indicadoras más importantes, porque al final lo que queremos ver no solamente es empleo, sino empleo formal, porque ahí nos Sí. ayuda tanto en la recaudación para la Caja del Seguro Social como recaudación para la DGI. Y sí, nosotros hemos estado viendo que ha habido movimiento en ciertas actividades, como lo han sido el comercio y la logística, que son de los dos principales empleadores del país. Una de las cosas que nosotros ciertamente quisiéramos continuar viendo, y tal vez viendo de manera más acelerada, es que continuemos bajando esa cifra de desempleo, que, como tú bien dijiste, al tercer trimestre del año pasado estábamos en 10,4%, que ha Mm. habido un aumento importante. Recordemos que nosotros estábamos en 7,4, después aumentamos a 9,5, después estuvimos en 10,5. Pareciera ser que estamos regresando de vuelta a 9. No estamos fuera de peligro. 9% de desempleo no es una cifra atractiva, pero por lo menos Alentadora. estamos dándole la vuelta a el desempleo. Siempre suele ser el caso, y con esto tal vez cierro mi intervención por el momento y te cedo la palabra. Lo que suele pasar es que primero ves un aumento en la actividad económica y luego ves una disminución en el desempleo. Te lo demuestro de una manera muy sencilla. Cuando a Ujú. una empresa le empieza a ir mal, no hace una liquidación de empleados inmediatamente. De hecho, trata de evitar a toda costa empezar a votar personas hasta que se ven la necesidad de, por presiones de flujo y presión financiera, tener que hacer, Ujú. digamos, recortes a su personal. Cuando la empresa mejora, tampoco contrata personas de una vez. Lo que hace es que espera tener un colchón y espera ver que este tipo de cosas se puedan sostener en el tiempo, y entonces empieza a contratar. Lo mismo pasa a nivel macroeconómico. Primero deberíamos empezar viendo que sí hay indicadores que muestran crecimiento, como lo hemos visto, como te dije, en el comercio y en la actividad logística, y que entonces vemos una caída en el desempleo, que es lo que pareciera ser que está ocurriendo. Fíjese que eso que usted nos dibuja, ese escenario, yo me pregunto, porque hemos visto que en estos últimos meses, doctor Eric, la empresa Cobre Panamá, por ejemplo,
sus contratistas, he conversado con algunos proveedores, incluso han vuelto a generar miles de empleos. ¿Esto qué lectura le deja a usted con ese escenario que nos dibuja y que nos comparte del aporte en un momento tan importante como el que nos encontramos? Sigue enfrentando sin duda esos desafíos en materia de bajar esos índices de desempleo. Eh, ¿Cómo lo mira usted? Mira, yo he sido muy vocal a favor de encontrar una fórmula en donde podamos reabrir la mina y empecemos a percibir de manera inmediata los beneficios al empleo. Es la principal preocupación que tiene el panameño y que desencadena toda una serie de problemas. Al tener desempleo, tienes una preocupación con el costo de la vida, tienes una preocupación con la delincuencia. Entonces, ver de qué manera nosotros gestionamos, no en un par de empleos, sino en proyectos y en empresas que generen decenas de miles de empleos, ahí es donde debemos concentrar, digamos, nuestras políticas públicas. En el caso, por ejemplo, que tú has mencionado a la mina, que yo creo que ha hecho un esfuerzo muy importante en la gestión del concentrado de cobre, que le ha podido dar empleo a más de 2.000 personas, es muestra de la necesidad que tenemos en el país de empleo, porque si nosotros vamos y nos remontamos al número de personas que aplicaban a las ferias de empleo, estábamos hablando de casi 60.000 personas aplicando a las ferias de empleo. ¿Cuáles son las cosas en las que yo siempre me he mantenido consistente en mi argumento? Que al final nosotros no debemos enfocarnos en que hay una sola solución para todas las cosas, pero que desde mi perspectiva económica, y esto es respaldado por los informes que ha hecho CONEP, por los informes que ha hecho Moody's, por los informes que han hecho varios en la banca internacional, es estratégico para el país que encontremos una fórmula para que nosotros podamos reabrir la mina, porque eso se va a traducir no solamente en los empleos directos de las personas trabajando en el proyecto, sino también que eso va a desencadenar en una serie de empleos indirectos en un lugar donde no habría esos empleos si no estuviese el proyecto. Nosotros, Ujú. y esto yo creo que lo he dicho en tu programa, el 85% del PIB de Panamá se concentra en la provincia de Panamá y Colón. Es decir, que el resto de las provincias a nivel nacional nada más captan el 15% de la actividad económica. Nosotros necesitamos generar nuevos polos de desarrollo y este puede ser uno de esos proyectos, como ya lo fue antes del cese de sus operaciones en el 23, que empieza a desarrollar Coclé y la provincia de Colón. Es importantísimo que nosotros veamos que no solamente no hemos podido reemplazar la actividad económica que dejó de existir después del cese de las operaciones en el 23, sino que teniendo de vuelta esa operación, nosotros vamos a tener una recaudación tributaria que nos permitiría no solamente bajar el déficit, sino que esa reducción de déficit se traduzca en proyectos de inversión que a su vez generen nuevos empleos y le resuelvan los problemas que los panameños se aquejan en temas de infraestructura como agua, saneamiento, educación y salud. Hay sin duda sectores que todavía persisten en oponerse a la apertura de la mina y esto desde una perspectiva económica sería bueno hacer siempre ese repaso, hacer esa lectura del impacto que tiene sin duda alguna para el país y sobre todo para las oportunidades de inversión y de empleo, doctor. Mira, en una democracia es importante que siempre nosotros escuchemos. De hecho, siempre es importante que nosotros entendamos cuál es la preocupación de la contraparte. Sin embargo, una cosa es tener preocupaciones y que esas preocupaciones se incluyan en la fórmula de cómo podríamos reabrir la mina y otra es radicalmente oponerse. El radicalismo no resuelve los problemas que tenemos en el país. El radicalismo no paga las cuentas, no resuelve los problemas de hambre, no genera empleos. Lo que nosotros necesitamos es ver esto no solamente desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista pragmático. ¿Cuál es el país en el que nosotros queremos? No es un tema de regresar al contrato original, no es un tema de enfocarnos en que no se puede hacer nada. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la inacción y el atraso lo que ha causado es que no han habido de alternativas de desarrollo, sobre todo en el interior de la República. Entonces, tal vez la parte importante que nosotros debemos reflexionar y entender que es una lección aprendida es que en el pasado el Estado no fue suficientemente efectivo
en traducir la recaudación que nosotros teníamos por el proyecto en proyectos que a las comunidades les fuese de beneficio. Yo pienso que de ahora en Ujú. adelante el enfoque debe ser que ese permeo económico, que sí se está viendo reflejado en las cifras macroeconómicas, se vea reflejado en el bolsillo de los panameños y que se vea reflejado en una mejora en la calidad de vida de los panameños. Como te mencioné, Mi- en muchos otros países Sí. han hablado de tener fondos soberanos, en otros países se usan los minerales y los recursos del subsuelo para el desarrollo integral del país. Entonces estamos hablando de cuáles son las políticas de gobernanza que a nivel estatal deberíamos establecer para poder entonces cumplir con esos objetivos. Pero al final, como te digo, importante en una democracia siempre escuchar cuáles son las preocupaciones de todos, pero el radicalismo no paga las cuentas. Sí, mire, yo le preguntaría también sobre esas acciones, como bien dice usted, siempre ha sido consistente en sus planteamientos, pero cuando hablamos precisamente de esas acciones urgentes que deberían hacerse y en las cuales se debería uno enfocar como país para impulsar y ir reduciendo ese nivel de desempleo que hay y que no podemos ocultar y asimismo atraer esas oportunidades de trabajo, ¿cuáles serían? Mira, nosotros tenemos que ver qué han dicho los reportes. Panamá tiene un problema que es que estamos sobrediagnosticados. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que nosotros tenemos es un problema de inacción. Tenemos que ejecutar. Panamá es el segundo país de mayor rigidez laboral de Latinoamérica. Solamente nos gana Honduras. Entonces, ¿qué quiere decir rigidez laboral? Nosotros tenemos un código laboral de los años 70 que al final solamente protege al que tiene un empleo, pero genera una barrera muy grande al que no la tiene y da como resultado informales y desempleados. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la dinámica en los últimos 50 años desde que se estableció el Código Laboral original es que el mercado ha cambiado y no Sí, es tratar de establecer reglas nuevas que le quiten privilegios y que le quiten derechos a los empleados y a los colaboradores. Lo que nosotros tenemos que replantearnos es cómo nosotros podemos transicionar a los informales hacia el mercado formal y cómo nosotros podemos darle acceso al que actualmente tiene un desempleo, que está desempleado, poder accesar a un primer empleo. Entonces, nosotros definitivamente tenemos que ver qué han dicho los informes. Una de las cosas que, por ejemplo, Moody muy recientemente, el 28 de ujú, abril, una de las cosas que había dicho es, mantenemos la calificación de Panamá de que sigue siendo grado de inversión con perspectiva negativa y explícitamente una de las cosas que dijo fue, Panamá ahorita mismo tiene dos cosas que puede hacer que se convierta en positivo, los proyectos que está haciendo el canal y la reapertura de la mina, porque serían dos proyectos que debido a su magnitud no ujú. solamente tendrían una recaudación tributaria sostenible en el tiempo. Recordemos que Panamá ha cumplido con su déficit, pero ha cumplido básicamente recortando inversión que contablemente funciona, pero al final no es lo mismo gastarse un dólar en planilla que gastarse un dólar en inversión y que definitivamente la inversión se necesita. El sector privado es quien debe hacer, digamos, esa inversión. Y ahí lo tenemos, por una parte del canal que empieza a hacer el Estado, es Sí. casi como si fuera una empresa privada, y la mina de cobre que puede generar hasta 40.000 empleos entre directos e indirectos. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que abocar es que nosotros sí tenemos los recursos y los mecanismos para poder generar empleo formal, pese a todos los cambios regulatorios que tenemos que hacer, pero definitivamente lo que tenemos que pensar es en qué cosas generan volúmenes grandes de empleo. No, listen, y ya para terminar, porque el tiempo nos está alcanzando, siempre que se habla justamente de este tema del desempleo, solemos enfocarnos solamente en las cifras nacionales, pero uno se pregunta qué está pasando en provincias, en comunidades, en donde precisamente mucha gente dependía de la minería, de la mina, pues de trabajar allí, tenían su trabajo seguro, tenían sueños, tenían planes, proyectos que todo se fue al traste, sabemos, su casa, los muchachos en escuelas con esfuerzos privadas, carro, etcétera, tantas cosas, tantos planes y proyectos. Y siguen faltando las oportunidades en provincias y comunidades. Entonces, esto es una preocupación. Muchas veces vemos los problemas sociales desde la arrogancia de vivir en la Mm. ciudad. Y te lo digo yo como Ujú. capitalino, pero con, digamos, una familia que viene Sí, del interior. Mi abuela es chitreana. ujú, Yo orgullosamente me ujú, identifico chitreano, aunque no haya nacido en Chitré. claro. No es lo mismo vivir en la ciudad de Panamá que vivir en el interior de la República. Y eso fue lo que vivieron las personas que fueron afectadas por la protesta de la bananera. En el momento que cerró la bananera,
perdió el sí. empleo el 15% de la población ocupada de Bocas del Toro. Afortunadamente, gracias a la gestión que ha hecho esta administración, trajeron de vuelta a la bananera con un nuevo esquema, pero pudo volverse a reactivar Bocas del Toro. Pero la pregunta que quedó en la mente de todos ellos cuando cerró las operaciones, la bananera fue, ¿y ahora qué? Porque no es verdad que, a diferencia de la ciudad de Panamá, que si tú te quedas sin empleo, tal vez puedas aplicar a otro tipo de empleo porque hay muchas oportunidades y hay mucha concentración. En la ciudad de Panamá no es lo mismo en el interior. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis, como tú lo has dicho, de las oportunidades que generaba la mina, sin la mina no tenemos qué cosas reemplazarlo en el interior de la República. No hemos sido capaces, y esto lo dice el informe de CONEP, no hemos sido Ujú, capaces de sustituir el PIB minero con otras ujú. actividades, pero en especial esas oportunidades no se han podido reemplazar en el interior de la República. Estamos condenando a personas que ganaban en promedio $1.500 trabajando en la mina, en Coclé, que es el doble de la mediana nacional, ¿a qué? Salir de la mina para trabajar en agricultura altamente informal, altamente precario, ganando $300 mensuales. Entonces, siempre tenemos que ver estas cosas con su debido matiz y con su debido nivel de entendimiento y apreciación de que la desigualdad que existe en la ciudad capital y el interior del país. Y que definitivamente lo que nosotros tenemos que siempre estar orientando las políticas públicas del país es a entender que el progreso que se sienta en la capital debería llegar a todo el país. Me quedo con ese mensaje y agradezco al doctor Eric Molino Ferrer, economista y consultor en finanzas corporativas. Como siempre, un gusto también conversar con usted. Valoro muchísimo sus aportes. Así que muchísimas gracias y bienvenido siempre a Es Cuestión de Ley. Feliz tarde. Gracias, Gena. Siempre es un placer. Amigos, no hay tiempo para más, 4:56. De esta manera llegamos al final de nuestra programación. A todos, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Luis. Buena tarde.